Saludo especial de bienvenida para todos. Buenas tardes desde Colombia. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas. Esto no es un debate, es un compartir. Y espero que usted esté atento a la enseñanza, que tenga usted una agenda, un esfero para tomar nota. Y bueno, hoy es nuestra última conferencia, la conferencia número 9 de las 70 semanas de Daniel. Hemos venido hablando de los tiempos venideros. Y hoy vamos a hablar bajo el tema la invasión a Israel, Jerusalén y la segunda venida de Cristo. Entonces, ya aquí terminamos con esta serie de enseñanzas de las 70 semanas de Daniel, que es una de las profecías más explícitas y más claras que tenemos en la Escritura respecto al final de los tiempos. En nuestra anterior conferencia de los juicios de Dios, pues tocamos lo que fueron los juicios de las trompetas, de las copas de la ira, cosas que vendrán después de que la iglesia de Cristo sea arrebatada y que toda la humanidad que se quede, que no sea iglesia y que se quede, pues tendrán que vivir en esos últimos 7 años un tiempo de tribulación y gran tribulación que será de verdad muy terrible. Quiero dar un dato aquí, es que el 13 de agosto del 2020 se hizo un acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes, donde se restablecieron las relaciones diplomáticas. Este, pues, no es el pacto de paz que nos habla Daniel 9:27, pero para deciros que hace mucho rato se viene trabajando por medio de acuerdos, por medio de alianzas en el Medio Oriente, para ir preparando el camino a ese pacto de paz, de esa falsa paz que el anticristo establecerá cuando empiece su gobierno y que pues creo que no será en un futuro muy lejano. Esto está muy cerca. Espero que usted esté viendo noticias, lo que está pasando alrededor del mundo, las cosas que quiere hacer Donald Trump y otras cosas que están pasando en el Medio Oriente, porque esto nos debe ir alertando. Predicamos y escuchamos mensajes del fin de los tiempos, lo creemos, pero ¿sabe qué pasa? El problema es que no discernir, no discernimos, no nos estamos dando cuenta de una realidad, que todo está marchando al cumplimiento de las profecías. Entonces nos cuesta, digo nos, me incluyo allí, pues soy un ser humano igual, nos cuesta creer, la iglesia, muchas personas les cuesta creer que estamos caminando en la dirección del fin de todas las cosas. Estamos caminando en la dirección al final de todo y a un tiempo terrible. La humanidad está caminando hacia un tiempo terrible, al rumbo del final de todo. La Biblia no es un libro de historietas, de fantasías, no es un libro cualquiera, es un libro donde está plasmado el conocimiento de Dios y por ende también está plasmado el propósito de Dios para el futuro de la humanidad. Es un libro donde está el plan de salvación y sobre todo donde está el tiquete y tu tiquete y el mío para el reino de los cielos cuando partamos de esta tierra. Por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Pues que Jesús es el Hijo de Dios y es el único, el único en el cual hay salvación, no hay otro, porque la Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. También el Señor dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas hay vida eterna. Entonces quiero deciros que cada prédica o mensaje de la palabra no es una transferencia solamente de conocimiento, no, es un asunto de vida o muerte, porque se trata de tu eternidad. Entonces es tu decisión personal y voluntaria elegir dónde pasarás tu eternidad, con el Señor o en un lugar de tormento eterno. Creo que muchos ya han elegido. Pero digo esto para los que no han tomado esa decisión aún estando dentro de una congregación.
Todos los días hay noticias en diferentes lugares del mundo que no son muy alentadoras, de verdad. Este año 2025 ha estado lleno de muchos acontecimientos que de verdad merecen nuestra atención, mis amados hermanos. Y el acontecimiento más impactante que la iglesia debe estar esperando es el arrebatamiento. Pero al final ocurrirá uno que va a impactar a todas las naciones, al mundo entero. Y es la segunda venida de Cristo, que tendrá lugar o sucederá en Jerusalén al final de la profecía de Daniel. La segunda venida de Cristo es el final de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, así como Jesús vino por primera vez, pisó y caminó esta tierra, asimismo volverá a poner sus pies en este planeta Tierra. Hay unos eventos que harán que se cierre este tiempo profético, y uno de ellos es el Armagedón, la gran guerra de Armagedón. Por favor, quiero que me acompañe. Apocalipsis, capítulo 16, versos 12 al 16. Apocalipsis 16, versos 12 al 16. Y dice la palabra del Señor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón viene del hebreo Harmagedone, o monte de Megido, que significa lugar de reunión o lugar provisto para la batalla. Y hace referencia a un gran conflicto militar que involucra a las naciones de la tierra. El derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios hará que el río Éufrates quede totalmente seco, para que sirva de camino, para que sirva de paso a un gran ejército dirigido por el anticristo, que dice la palabra que vendrá del oriente a invadir Jerusalén. Este ejército será conformado por todas las naciones. Por eso dice la Escritura que esos espíritus, como en forma de rana, fueron a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla. Dice allí en Apocalipsis lo que acabamos de leer. Todos los gobernantes de las naciones serán influenciados por poderes demoníacos. ¿Para qué? Para que muevan sus ejércitos hacia el valle de Jezreel, en el monte de Megido, donde se reunirán para la gran batalla que la palabra le llama Armagedón. ¿Por qué Armagedón? Armagedón es un lugar que en la historia de Israel sirvió para momentos muy definitivos para la nación de Israel, porque allí se llevaron a cabo batallas, allí se llevaron a cabo luchas que fueron muy determinantes para el futuro de Israel. También en ese sector fue donde murió Saúl, Acab, Josafat, Josías. Es un lugar que ha marcado la historia de Israel y ha dado victorias en grandes batallas. Así que posiblemente esta sea la razón por la cual al final de los tiempos también será ese lugar determinante. Un día, como en una ocasión, os he dicho que Napoleón Bonaparte, ese comandante francés, se paró en una colina y miró el valle, miró esta zona de Megido y dijo: algún día las naciones se reunirán en este lugar para llevar a cabo una gran batalla. Como tremendo profeta lo anunció, aunque era un hombre pagano, ¿verdad? En este sitio tendrá inicio la batalla donde las naciones empezarán a enfrentar al Señor.
Esa batalla será el gran día del Dios Todopoderoso, porque Dios avergonzará a los enemigos que se van a levantar contra Israel, contra Jerusalén, y no se están dando cuenta, no se darán cuenta que será contra el mismo Dios. Pero también, no solamente serán derrotados estos ejércitos por el Señor, sino que también el gobierno del anticristo y su sistema religioso. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la historia muchas naciones se han peleado por el control de Jerusalén. Los otomanos, el reino británico, los árabes, Palestina, Gaza, bueno, muchas naciones en la historia siempre han tenido un interés por tomar el control de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es que Jerusalén va a ser el centro del gobierno teocrático, el centro del reino milenial, allí Jerusalén. Entonces, estos ejércitos de estas naciones enemigas que se van a levantar a invadir Jerusalén serán derrotados. Miremos lo que dice Zacarías 14, del 1 al 2, porque Jerusalén va a ser invadida. Dice la palabra Zacarías 14, 1, 2. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas a las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. A estas alturas de ese momento, el anticristo y el falso profeta ya han perseguido, ya han asesinado a muchos que han creído en el mensaje de ese tiempo, del tiempo final, y ya han asesinado a muchos judíos en la persecución que va a haber en la gran tribulación. Y ya como última acción va a invadir la capital de Israel para acabar con todo y acabar con todos a espada, dice la profecía. Entonces la ciudad será saqueada, mujeres violadas, habrán muchos muertos. Será totalmente sitiada, la ciudad de Jerusalén, al punto que los judíos que estén vivos en ese tiempo, en ese momento, no tendrán ninguna opción de defenderse. He aquí, lo digo yo, no lo dice la Biblia, el mejor aliado militarmente, económicamente, en toda la historia de que se establecieron las naciones ha sido Estados Unidos, el mejor aliado de Israel. Pero al final de los tiempos, Israel, Jerusalén, deben quedar totalmente solas, sin ningún amigo de las naciones, sin ningún aliado, por lo cual digo yo que Estados Unidos en algún momento dejará de ser una potencia mundial, en algún momento dejará el dólar de tener valor, en algún momento Estados Unidos dejará de tener una fuerza militar reconocida, dejará de ser potencia. ¿Por qué? Porque ha sido un aliado estratégico para la nación de Israel, pero al final Israel tendrá que quedar sola sin que nadie le defienda. Y paso yo a decir también que posiblemente a esas alturas de la historia, cuando Jerusalén esté invadida, es posible, digo yo también, que Estados Unidos o el continente americano ya no esté existiendo, porque recordemos que habrán catástrofes terribles, que la tercera parte, solamente una tercera parte de la humanidad estará con vida cuando Cristo venga y ponga los pies sobre la tierra. Son solamente aseveraciones mías, no lo dice la Biblia, pero tiene algo de sentido. La nación de Israel, Jerusalén, serán rodeados y estarán esperando solamente la muerte, sin fuerzas, sin esperanzas, sin ningún tipo de esperanza para ganar la batalla, con sus defensas totalmente menguadas, reducidas, esperando la última orden del anticristo para ser asesinados sin ningún tipo de apoyo militar por alguna nación.
Entonces, pues desilusionados, ¿por qué? Porque habían creído en ese personaje como su Mesías, pero los engañaron. Serán engañados y allí van a darse cuenta que no van a tener ninguna opción, que no saben qué hacer y entonces van a clamar al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Van a alzar sus ojos a los montes, van a levantar su mirada al cielo, van a pedir el socorro de Jehová de los ejércitos, como dice el Salmo 121 del 1 al 4. Dice la palabra, Salmo 121 del 1 al 4, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Allí clamarán de una forma impresionante. Entonces será el momento cuando el Señor Jesús, aleluya, aparecerá descendiendo de las nubes, descendiendo del cielo en las nubes, como dice Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, dice la palabra, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Una palabra del Señor y se acabó todo. El apóstol Juan el Señor le muestra al apóstol Juan, él ve cuando el Señor desciende del cielo en las nubes con su ejército de ángeles para librar al pueblo de Israel. ¿Quién podrá hacer frente al Todopoderoso? Pues esas naciones enemigas no tienen ninguna opción de pelea, ninguna opción ante el poder de Dios. Y es en ese momento cuando el anticristo y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego vivos. También dice la palabra que los ejércitos enemigos serán muertos. Todo ese ejército de todas las naciones morirán. Esos que se levantaron allí a invadir Jerusalén morirán. Esos que se alistaron viendo que descendía el Señor, estaba Jerusalén invadida. Ven que viene el Señor, entonces se prepararon para atacarlo. Y es aquí cuando Satanás entonces es atado por 1000 años para dar inicio a la teocracia, al reino milenial de Jesucristo. Entonces, amados, el Señor pondrá sus pies sobre la tierra, como dice Zacarías 14, del verso 3 al 5. Zacarías 14, del verso 3 al 5, dice la palabra:
Después saldrá Jehová y peleará con ellos, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y dice la palabra, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y allí venimos con el Señor. Cuando Israel está al borde de su extinción, clamarán a Dios por misericordia y salvación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo entre las nubes con poder y gloria. Aparecerá el Salvador, como dice en Mateo 24, 30, 31. Aparecerá el Señor con poder y gloria. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus escogidos, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice la palabra que el Señor peleará por Israel contra esas naciones invasoras. Sus pies se afirmarán en el monte de los olivos. El monte se partirá en dos y se convertirá en un gran valle. Entonces, amados, Jesús, el Hijo de Dios, descenderá con su ejército de ángeles, y allí vendrá su esposa, la iglesia. Y al final del verso 5, en Zacarías 14, dice, y con él todos los santos. Yo espero que usted diga, allí vendré yo como esposa con el Señor. La iglesia de Cristo que fue arrebatada regresará con el Señor como su esposa. Aquí en la tierra somos su novia, somos la novia del Cordero, pero cuando venga el Señor por segunda vez, vendremos con él como esposa. Así que la segunda venida de Cristo será algo extremadamente glorioso, y vendrá como rey a reinar por 1000 años sobre la tierra. La segunda venida de Cristo será corporal, como dice en Hechos 1, 9 al 11, en la ascensión del Señor. Ahí dice que 2 ángeles se aparecieron a los discípulos y le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y será corporal y física, que todo ojo lo verá. Apocalipsis 1, verso 7. Apocalipsis 1, verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Escritura. Mateo 24, 30 dice lo siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Toda tribu, lengua y nación que en esos momentos esté con vida sobre la tierra será testigo de este acontecimiento. ¿Y cómo van a ser testigos toda tribu, lengua o nación? ¿Cómo serán testigos el mundo entero de este acontecimiento? Amados, el resplandor del Señor será tan impresionante. Y como va a haber oscuridad en gran parte de la tierra por los juicios, el resplandor, solamente el resplandor iluminará la tierra. Mire lo tremendo. Y aparte de eso, la tecnología tan avanzada que habrá en ese momento permitirá que en vivo y en directo, de manera satelital, en vivo y en directo, el mundo entero se entere, se dé cuenta, observe ese acontecimiento glorioso. Y entonces dice la palabra que las multitudes llorarán y harán gran lamentación, porque verán descender del cielo a Jesús, el que tanto rechazaron. Mirarán a Jesús, el que predicamos hoy nosotros los evangélicos cristianos, y no creyeron.
Mirarán del que tanto se predicó por las redes, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en el tiempo de pandemia y no quisieron escuchar. Mirarán a aquel de quien tanto se ha predicado por toda la historia desde que murió y resucitó y que no han creído. Y entonces ahí es cuando muchos dirán, ese es Jesús el que predicaban esos locos evangélicos. Ese es Jesús el que predicaban esos aleluyos. Ese es Jesús el que tanto predicaban ellos. Mirad, es verdad lo que decían, pero será demasiado tarde. Los judíos harán gran lamentación porque mirarán al que ellos o sus antepasados traspasaron y colgaron en un madero. Y ese día será el día de la expiación de los judíos, será el día del verdadero arrepentimiento de Israel y su total restauración. Será el cumplimiento de la respuesta que esperaba Daniel en el capítulo 9, verso 24 al 27, una respuesta de restauración por la cautividad. Pero lo que él no sabía es que el Señor le iba a hablar de una restauración total al final de los tiempos. Zacarías capítulo 12, versos 9 al 11. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Zacarías 13, verso 6. Dice Zacarías 13, verso 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué impresionante esto, hermanos. Qué impresionante. Este día será el cumplimiento profético de la fiesta de la expiación de los judíos. El cumplimiento profético de esa fiesta de expiación. Será el gran día del verdadero arrepentimiento de la nación de Israel. Entonces será allí cuando el Señor los sanará, los restaurará, los perdonará y les dirá, venid a mis brazos, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es en la segunda venida cuando los santos del Antiguo Testamento resucitarán. Y también junto con esos santos del Antiguo Testamento resucitarán los mártires de la tribulación de ese tiempo de 7 años que creyeron al mensaje. Recibirán cuerpos glorificados para reinar con Jesús en el milenio. Allí se hará un juicio a las naciones gentiles, personas vivas, para determinar quiénes pasan al milenio, los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, que creyeron al mensaje del reino durante la tribulación y que a ese momento están vivos. También será un juicio a la nación de Israel, personas vivas, que estén vivos en ese momento en la nación de Israel para determinar quiénes pasan al milenio como invitados al banquete, los que creyeron al mensaje, porque tengamos en cuenta, amados, que la nación de Israel son los invitados al banquete de las bodas, que proféticamente es el milenio. Entonces se da inicio al reino milenial, 1000 años donde el Señor reinará con todos sus santos aquí en esta tierra. Daniel 7, verso 13 al 14. Daniel 7, verso 13 al 14 dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Vaya conmigo a Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo,
y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vaya conmigo a Zacarías 14:9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Amados, con la segunda venida de Cristo se cierra totalmente la profecía de las 70 semanas de Daniel. Se cumple totalmente el tiempo de esa profecía. Se cumple totalmente el plan redentor del Rey de Reyes y Señor de Señores con la nación de Israel. Como lo dice en Daniel 9:24, que se cumple el propósito de la profecía. Y quiero recordarles ese propósito, y es poner fin a la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, establecer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos, que está allí en Daniel 9:24 al 27. Entonces se cumple totalmente el propósito de la profecía. Así que, señoras y señores, hermanos, iglesia, quien nos escucha, no cabe duda que Cristo viene por segunda vez. Si mueres hoy sin arrepentirte, serás condenado al tormento eterno. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Si el Señor no ha venido a levantar su iglesia todavía hasta las nubes, si el tiempo de la gracia no ha terminado todavía, es porque el Señor desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque su sacrificio en la cruz fue por todo el mundo. Así que si tú que me oyes y no has aceptado a Jesús, déjame decirte que si no aceptas a Jesús y no te vas en el arrebatamiento de la iglesia, lo más probable es que termines en esos 7 años, si es que estás vivo allá, ese tiempo, termines adorando al anticristo. Es una posibilidad muy grande. Y te vas a quedar y vas a vivir terribles juicios de Dios. Y al final, si en ese tiempo no crees en el mensaje del reino, que va a ser salvación por obras, decapitados por la fe, vas a morir y serás condenado al tormento eterno. La mejor opción que tienes hoy es abrir tu corazón. Es hoy abrir tu corazón al Señor. Abandonar tu vida pecaminosa. Abandonar tu estilo de vida que es contrario a lo que Dios quiere. Si tú estás hoy en una congregación que llevas años y sigues con tu vida en el mundo, déjame decirte que no has nacido de nuevo, que necesitas convertirte y debes pedirle al Señor que te ayude a que seas una persona convertida de verdad, porque te vas a quedar del arrebatamiento. Entonces será la única manera de escapar de esos juicios de Dios y reinar con Cristo 1000 años. Y nuevamente lo digo, como lo he dicho en las conferencias anteriores, hago un llamado urgente al arrepentimiento genuino, a la vida en santidad, a abandonar los vicios, a abandonar costumbres y tradiciones del mundo que no te ayudan, que no tienen nada espiritual. Porque a veces pensamos que estamos en lo correcto, pero mucha gente está bajo tradiciones y costumbres que no son de Dios. Y hay muchas personas que no quieren que les diga esto, pero es una verdad. Así que abandona costumbres y tradiciones que no son bíblicas, que no están en la Escritura, que no son de un hijo de Dios. Abandona los vicios que no te ayudan y entrega tu vida totalmente al Señor. Tu vida cambiará. Mejores cosas vienen. Pero prepárate. Iglesia, estemos apercibidos. Hermanos que hemos creído, estemos apercibidos. Porque el arrebatamiento es inminente y en cualquier momento puede suceder. En cualquier momento nos vamos de esta tierra. Y usted y yo estaremos con el Señor eternamente. Pero te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Verdaderamente te has arrepentido?
¿Verdaderamente eres un convertido al Señor? ¿Verdaderamente has nacido de nuevo? Quedan esas preguntas para reflexionar, porque aquí el asunto es entre tu corazón y Dios. Yo solamente soy una vasija de barro a quien Dios ha permitido estar en este medio para traerte una palabra que no es mía, es de Él, para decirte que el tiempo es corto, que hay que ponernos serios con el Señor, que hay que anunciar el Evangelio para no irnos solos, sino que otros también se reúnan con Cristo, porque Jesús murió por todos. Así que, amados hermanos, yo le doy la gloria a Dios por haberme permitido hasta el día de hoy compartir con ustedes esta serie de enseñanzas que espero con todo mi corazón que produzca fruto en vuestras vidas. Bendiciones, un fuerte abrazo.